Tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Estamos comenzando nuestro servicio en esta mañana y damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Así que pongámonos en manos de Dios, oremos y dediquemos este servicio a su nombre, ya que Él es el único merecedor de toda la honra y toda la gloria. Oremos juntos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites estar reunidos en torno a tu santo nombre. Gracias por tus bondades, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, porque en todo tiempo eres bueno con nosotros. Ahora permite que en este tiempo, en este momento, Señor, podamos estar enfocados en cuerpo, en alma y en mente, Señor, a alabar tu santo nombre. Danos, Señor, de tu paz, de tu tranquilidad, para poder descansar en ti. Y sobre todo, Señor, permítenos elevar este culto a tu santo nombre, Señor, ya que tú eres el único merecedor de toda la honra y toda la gloria. Padre bendito, lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gracias a Dios porque estamos reunidos, porque estamos empezando esta semana y sobre todo por las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que cantemos juntos el himno número 1, Santo, 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 del himnario bautista. Del himnario bautista cantemos el himno número 1, Santo, Santo, Santo.
Amén. Bien, entonemos otro himno. Ahora el himno número 3, Te loamos, oh Dios. Himno número 3 del himnario bautista. Te loamos, oh Dios. Gracias a Dios por su amor y por su gracia y por todo lo que nos permite hacer para glorificar su nombre. Damos gracias aquí en la misión porque nos permite realizar distintas actividades en el transcurso de la semana y por medio también de estas actividades honrar su nombre. Y tenemos la actividad los días miércoles de estudio bíblico de 7:30 a 8:30 aquí en las instalaciones de la misión en Arista 1901, esquina con José Clemente Orozco, en el barrio de Santa Teresita, aquí en Guadalajara, Jalisco. Los días viernes también estamos teniendo el discipulado vía digital, es de 9 a 10 de la noche a través de Meet, la mensajería de Google. Así que si usted está interesado en participar, ya sea el día miércoles de manera presencial, le esperamos aquí en las instalaciones, o el día viernes de manera digital se puede agregar también, nos envía un mensaje por cualquiera de las redes sociales, ya sea por Instagram, por Facebook, por WhatsApp o a través de la página vidaencristo.online.church. Nos puede enviar un mensaje y le enviamos el enlace para que se pueda unir los días viernes de 9 a 10 de la noche y estar estudiando, compartiendo de la palabra de Dios
a través del estudio bíblico y del discipulado. Esos son los días miércoles, los días viernes, los días sábado a las 10 de la mañana tenemos el discipulado infantil. Estamos llevando a cabo estas actividades para los niños. Estamos llevando el discipulado de la Gran Aventura. Lo estamos teniendo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tienen refrigerio, tienen las historias bíblicas. También estamos viendo música para que los niños tengan una enseñanza integral, alabanzas. Entonces les esperamos, tenemos cupo todavía para los niños. Esto es parte de las actividades de la Cajita Samaritana, ¿sí? Es parte del proyecto de la Cajita Samaritana. Después de entregarle la Cajita Samaritana tenemos el discipulado los días sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Los días domingo, como hoy, tenemos nuestro servicio de 10 a 11:15 de la mañana de manera presencial y también de manera digital a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Y un poquito más tarde, recuerden que se sube la prédica a YouTube, así que si no la puede ver por Facebook o por alguna razón no la puede ver en vivo, se queda alojada en YouTube y en la página vidaencristo.online.church. Ahí están alojados tanto la predicación y los devocionales, que todos los días tenemos devocional a las 7 de la mañana. Igual, si usted no lo puede ver en vivo o por alguna razón no se puede conectar, pues lo puede ver diferido. Quedan alojados en la página de la misión y en la página web vidaencristo.online.church. Así que damos gracias a Dios por las bondades que nos permite, por lo que nos permite hacer en torno a su santo nombre. Y bueno, todo esto es solamente para glorificarlo. Y entonemos juntos ahora el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor, del Himnario Bautista. Himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor.
Bien, estemos preparando nuestro corazón para la meditación de este día y entonemos una alabanza más. El himno número 20, cuán grande es Él. Himno número 20 del Himnario Bautista, cuán grande es Él. Bien, busquemos por favor en nuestras Biblias para buscar el texto que nos sirve para nuestra meditación en esta mañana. Por favor, busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 8. El libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 8. Esto corresponde a la defensa que hace Esteban ante el concilio. El tema sobre el cual versa esta primera sección Esteban es la incredulidad de Israel. Y el título para nuestra meditación en esta mañana es el llamamiento, la promesa
y el propósito de Dios. Y lo vamos a ver a través de la vida de Abraham. Y Esteban cita la vida de Abraham para dar este mensaje ante el concilio de la incredulidad que ha mostrado Israel, el pueblo, la nación de Dios. Leamos entonces en nuestra Biblia la porción en Hechos capítulo 7, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Dice la palabra de Dios: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de aquí y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para aceptar un pie, pero le prometió que la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos ahora porque nos permite, Señor, tomar tu palabra, porque hay libertad, Señor, para hacerlo, y has puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes el deseo, Señor, de acercarnos a ti, a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Te pedimos por el mensaje que sea expuesto de manera clara, Señor, y por cada hijo tuyo, por cada siervo, por cada hombre, mujer, joven, adulto y niño, Señor, que estará compartiendo de tu mensaje en este día y en el resto de la semana, Señor. Que tú les bendigas y les guardes, les prosperes y les sostengas. Padre bendito, lo rogamos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este pasaje, en esta porción, vemos la presentación que hace Esteban de este discurso, de este mensaje que da a Israel. Ciertamente es uno de los más largos en el libro de Hechos y uno de los más importantes. En Esteban repasa la historia de Israel y las contribuciones hechas por sus líderes más respetados: Abraham, José, Moisés, Josué y David y Salomón. La defensa o apología de Esteban es una presentación positiva de las enseñanzas de Cristo. Dios no está restringido localmente y no habita en templos materiales. Su pueblo no está atado a ningún sitio en particular. La nación judía siempre fue rebelde. Las generaciones anteriores se opusieron a los profetas desde Moisés en adelante. De igual manera, esta generación había matado al justo. Es una defensa del cristianismo puro como el modo señalado por Dios para la adoración. Esteban se muestra aquí como el precursor de los defensores cristianos, especialmente de aquellos que resguardaban al cristianismo frente al judaísmo. Es algo más que una simple refutación
de los cargos en su contra. Pronunció un alegato contra sus acusadores. Los acusadores ahora vendrían a ser los acusados. Esteban funge como juez. Dios había sido creativo e innovador en su trato con los humanos y particularmente con Israel. De haber empezado a trabajar con toda la raza humana, el Señor soberanamente llamó a Abraham, padre de los judíos, desde Mesopotamia a la tierra prometida. Y le dio 12 bisnietos que llegaron a ser los progenitores de las tribus de Israel, y acompañó a su descendencia por siglos aún dentro de Egipto. Esteban demostró con las propias escrituras de ellos que la nación judía era culpable de peores pecados de los que le acusaban. Lo primero que vemos es que Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. La primera parte, el llamamiento, versículo 1 al 4. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra y de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ellos habían malentendido sus propias raíces espirituales. El discurso de Esteban empieza con la gloria de Dios y concluye con la gloria de Dios. Israel era la única privilegiada nación en tener la gloria de Dios como parte de su herencia. Sin embargo, la gloria de Dios se había apartado primero del tabernáculo y después del templo. La gloria de Dios había venido en su Hijo, pero la nación le había rechazado. Abraham fue el fundador de la nación hebrea y su relación con Dios era de gracia y fe. Por gracia Dios se le había aparecido y le había llamado de la oscuridad pagana a la luz de la salvación. Y Abraham había respondido por fe. Abraham fue salvo por gracia, por medio de la fe, y no por haber sido circuncidado, guardado la ley o haber adorado en algún templo. Todas esas cosas vinieron después. Abraham creyó en las promesas de Dios y su fe le salvó. Para Esteban, el hombre de Dios es aquel que obedecía el mandato de Dios, incluso cuando no tenía idea de cuáles podrían ser las consecuencias. Esteban no se defendió. En lugar de ello, tomó la ofensiva, aferrándose a la oportunidad de resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. Esteban acusó a los líderes religiosos por fallar en obedecer las leyes de Dios, las leyes que ellos con orgullo manifestaban seguir meticulosamente. Esta fue la misma acusación que Jesús elevó en contra de ellos. Cuando testificamos de Jesús, no necesitamos estar a la defensiva, sino simplemente debemos manifestar nuestra fe. Lo primero fue, como hemos dicho, su llamamiento por Dios en Mesopotamia. Esteban había sido falsamente acusado de blasfemia. Se habían presentado dos acusaciones contra Esteban. Primero, que hablaba contra el Santo Templo, y segundo, que cambiaba las costumbres que Moisés había promulgado.
Esto es en el capítulo 6, versículo 13, dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En su discurso se muestra poderoso en el Espíritu y muy versado en las Escrituras. Esteban no podía responder ni sí ni no a las acusaciones. Cita las Escrituras conforme a la versión Septuaginta, con lo que corrobora, como ya lo indica su nombre griego, que pertenecía a los judíos helenistas. Presentó 3 puntos principales: la historia de Israel es la historia de los hechos de Dios en el mundo. Los hombres adoraron a Dios mucho antes que hubiera un templo, porque Dios no vive en templos. La muerte de Jesús fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y su rechazo a Dios. El sumo sacerdote, actuando como presidente del Sanedrín, demandaba: ¿es esto así? ¿Dijeron ustedes las cosas que estos testigos declaran que los oyeron decir? En el versículo 14 del capítulo 6 dice: pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban se dirige a los miembros del Sanedrín: varones, hermanos, compañeros israelitas y padres. Estos ancianos de Israel eran considerados como padres que gobernaban la nación. Esencialmente su respuesta fue que el judaísmo, como relación entre Dios y su pueblo, era previa al templo y la ley y aún la tierra de Israel. Todo esto eran expresiones del judaísmo más que su esencia. En este recuento de la historia hebrea, Esteban demostró que Dios nunca se había limitado a una sola tierra y seguramente no se limitaba al templo de Jerusalén. La tierra santa representaba cualquier tierra en donde había un encuentro con Dios. Dios nunca ha dejado sin su presencia al mundo que creó. Muchas de las experiencias más estimadas por los patriarcas sucedieron fuera de Palestina. Este Dios autor revelador apareció a Abraham. ¿Pero dónde? No fue primero en la Tierra Santa. Antes bien fue en territorio pagano. La Mesopotamia, que significa entre ríos, Tigris y Éufrates. El término Mesopotamia puede referirse a los diferentes grupos étnicos: el pueblo en la zona norte del Tigris y el Éufrates, es decir, Siria entre los ríos. El pueblo alrededor de la desembocadura del Tigris y Éufrates fue Mesopotamia, donde Dios habló primero a Abraham. Génesis 11:31 implica que Abraham estaba en la ciudad de Harán cuando Yahvé le habló. Sin embargo, el tiempo específico del contacto de Dios con Abraham no se menciona. Abraham era originario de Ur de los Caldeos, pero más adelante se trasladó a Harán tras el mandato de Dios. La cuestión es que Dios habló con Abraham fuera de la tierra de Canaán. Durante su vida, Abraham no poseía ni fue dueño de parte alguna de la tierra santa, con excepción de la cueva para enterrar a su familia. Su viaje a Harán y luego a Canaán. Abraham siguió mientras Dios lo conducía. Esteban declaró que Abraham se mudó a Canaán, muerto su padre. El Antiguo Testamento dice que Taré contaba 70 años cuando nació Abraham y que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán y que Taré vivió 205 años. Esto sugeriría que Taré vivió 70 años después de la mudanza de Abraham desde Harán. ¿Cómo armonizarse esto con lo que Abraham
era un hijo más joven de Taré, pero nombrado primero en Génesis 11:26 por causa de su gran importancia. Aquel pasaje significaría entonces que Taré comenzó a tener hijos cuando contaba con 70 años, pero que Abraham nació mucho más tarde. Esteban declaró que antes Abraham había morado ciertamente en Harán, habiéndole ordenado Dios que dejase su tierra y su parentela. En Génesis 12:1 aparece que este mandato fue recibido en Harán. La aparente contradicción queda resuelta al dar por sentado que el llamado que primero fue dado en Ur de los Caldeos fue renovado en Harán. Con esto hace observar a sus jueces y a nosotros también que en todos nuestros caminos debemos atender la dirección de Dios por medio de su providencia, que quienes Dios separa mediante un pacto para que se entreguen a Él y se aparten de lo mundano, les pide que lo sigan por fe y con obediencia. Los jueces acusaban a Esteban de blasfemia, pero él muestra ser un fiel hijo de Abraham, nuestro padre, en la obediencia y el culto al verdadero Dios, el Dios de la gloria. Ellos estaban orgullosos de su circuncisión y de la tierra en que habitaban ahora, pero él les hace ver que Dios llamó a Abraham en tierra extraña y entró en pacto con él antes de estar circuncidado, con lo que ni la circuncisión en la carne ni en el lugar donde moraban tenían la importancia que ellos le daban. Abraham no tuvo ningún objeto tangible en la cual confiar, creyó en la mera palabra de Dios y actuó de conformidad. Lo segundo, la promesa. Abraham era un hombre de fe. Versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No sabía a dónde iba, pero creía que bajo la guía de Dios lo mejor estaba por venir. Incluso cuando no tenía hijos y cuando humanamente hablando parecía imposible que los tuviera, creía que algún día sus descendientes heredarían la tierra que Dios les había prometido. Al principio, el patriarca no poseía ni siquiera dónde posar un solo pie en la tierra de Canaán, aunque más tarde adquirió un lugar para sepultura. Sin embargo, Dios le prometió darle toda la tierra a él y a sus descendientes, aún antes que tuviera un hijo. Similares promesas recibieron Jacob y Moisés. Para ello la fidelidad de Dios estaba garantizada por pacto. La clave teológica no es únicamente la promesa de Dios, sino también la fe de Abraham en que Dios le daría un descendiente y una tierra. Esta fe se enfatiza en Génesis 15:6. Lo que Abraham tenía era la promesa de Dios de la tierra. Aunque el patriarca mismo no recibió ninguna parte de ella, como quedó demostrado por su compra de la cueva de Macpela como lugar de sepultura, los muchos años durante los que Abraham y su descendencia anduvieron sin rumbo fijo, tras su salida de Ur de los Caldeos, Dios le prometió que le daría la tierra en posesión a él y a su descendencia después de él. El cumplimiento de esta promesa es a un futuro. Abraham, en realidad, no fue dueño ni de un metro cuadrado de la tierra de Canaán, ni aún para sentar su pie, dice la palabra de Dios. El campo comprado por Abraham no fue un don de Dios. Él no podría decir que Dios le había dado esta cueva, porque Abraham pagó por ella una suma determinada de dinero. Él fue extranjero en la tierra. También su posteridad sería extranjera en tierra ajena, hasta que pasasen 400 años, durante los cuales los israelitas serían maltratados. Esteban cuenta así
en números redondos desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de los israelitas de Egipto, pues el apóstol aclara en Gálatas 3:17 que pasaron 430 años después de la promesa hecha a Abraham hasta que fue dada la ley en el Sinaí. Las promesas de Dios, aunque caminen despacio, llegan seguras y a su debido tiempo. Repetidamente, Dios promete a Abraham que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes en una posesión perpetua. Abraham era un nómada que movía su ganado de lugar en lugar en Canaán en busca de pastos, pero no era dueño de la tierra. Incluso Dios había dado la promesa de un hijo a Abraham y tardó muchos años en tenerlo Sara, cuando no tenía ningún hijo. Es decir, había la ausencia real de un hijo. Tenía solo la promesa de Dios acerca de la tierra y del hijo. La promesa que él recibió de parte de Dios fue que la tierra de Canaán sería para su numerosa descendencia. Pero tanto su hijo Isaac como su nieto Jacob vivieron en tiendas sin ser dueños de la tierra que ocupaban. Estos 3 patriarcas fueron herederos de la tierra prometida, pero todo lo que poseyeron fue la promesa de Dios. Aunque tenían la promesa de Dios, que Dios le daría Canaán a su descendencia, seguía sin tener hijos. Antes de hacer un pacto con él, y aún antes de que Abraham se circuncidara, cuando los cananeos vivían en la tierra, Dios le hizo una promesa. Con todo rigor, Dios probó su fe, y a su tiempo salieron de Egipto. Dios dio la tierra a los israelitas, a los descendientes de Abraham. Tercero, Abraham era un hombre de esperanza. Dios tenía un propósito para Abraham. Al final del día, nunca vio la promesa completamente cumplida, pero nunca dudó que así sería. Así que Esteban les presenta a los judíos la imagen de una vida viajera, siempre lista para responder al llamado de Dios, en contraste con su deseo de aferrarse al pasado. No solo Abraham no recibió ninguna porción de la tierra como posesión presente, su fe fue probada aún más por medio de la revelación que de sus descendientes abandonarían esa tierra para ir a una que no les era propia y que iban a sufrir opresión y servidumbre allí durante varias generaciones. Pero su exilio no sería permanente. A su tiempo Dios los libraría de sus opresores y los llevaría de vuelta para que lo adoraran en la tierra de Canaán. Hay una predicción, los versículos 6 y 7, de Dios de la esclavitud de Israel en Egipto y de su eventual liberación. Tenemos la predicción a un hombre viejo y sin hijos sobre el modo en que su descendencia habitará ese lugar. Una raza que no existía y que tendría que pasar una buena cantidad de vicisitudes por varios siglos, sería la depositaria de la bendición. El Señor le dijo también a Abraham que su descendencia, su prole, sería extranjera. Morarían temporalmente en tierra ajena, en Egipto. Allí ellos se reducirían a servidumbre, esclavitud, y los maltratarían por 400 años. Ambas partes de esta predicción fueron cumplidas por hombres que habían sido rechazados por la nación, José y Moisés. Los 400 años mencionados en el versículo 6 y en Génesis 15:13 hacen referencia al tiempo que los judíos fueron afligidos en Egipto. Los 430 años citados en Éxodo 12:40 y Gálatas 3:17 cubren el periodo desde la llegada de Jacob y su familia a Egipto hasta el
éxodo de la promulgación de la ley. Los israelitas no fueron perseguidos durante sus primeros 30 años en Egipto. De hecho, fueron tratados de manera regia. La nación judía ciertamente era insignificante en sus comienzos, así como el primer patriarca. Abraham fue sacado de la oscuridad en Ur de los Caldeos. También las tribus de Israel fueron sacadas de la esclavitud de Egipto. El que las sacó de allí las puede volver a meter allí sin perder nada. Y puede también que las piedras mismas de las piedras mismas suscitarle hijos a Abraham. Dios prometió también y dijo: yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, castigando a los egipcios y librando a los israelitas del cautiverio. Las palabras agregadas "y me servirán en este lugar" no están explícitas en la promesa a Abraham tal como está escrita, pero están implícitas en la declaración "y volverán acá". Génesis 15:16 y Éxodo 3:12. La promesa a Abraham no fue tanto que la tierra sería heredada, sino que habría una liberación de Egipto y la libertad para rendir culto. A Dios. La libertad para rendir culto a Dios. Los patriarcas nacieron antes de la posesión de Canaán. Así que nacieron antes de que fuera una tierra santa. Los lentos pasos por los cuales se fue cumpliendo la promesa hecha a Abraham muestran que tenía un significado espiritual y que la tierra principalmente implicada en la promesa era una patria mejor, esto es, celestial. No era pues blasfemia decir que Jesús había profetizado la destrucción de este lugar, cuando era Él precisamente el que nos había de guiar a la Canaán celestial. Esteban demuestra que para él la adoración a Dios es sagrada, porque la palabra griega para adoración significa un deber religioso externo que es realizado en un marco formal y que incluye un compromiso interno. Finalmente, en el versículo 8 vemos el pacto de la circuncisión como signo exterior de la promesa que Dios hizo con Abraham. Después de una breve acotación a la presencia de Israel en Egipto, Esteban vuelve su alegato a Abraham y los días previos al nacimiento de Isaac. En ese tiempo, Dios se apareció al padre de los creyentes e hizo un pacto con él que fue sellado con la sangre de la circuncisión. El propósito de Esteban, al introducir precisamente aquí el concepto de pacto, es mostrar que se trata de algo anterior al templo y a la ley. Por lo tanto, es básico en la religión de Israel. De esta manera, él se autodefiende de la autoacusación de que ha blasfemado contra la ley y contra Dios. Al establecer un pacto con Abraham y sus descendientes, Dios declara su amor perdurable hacia su pueblo. En el registro histórico de Dios, confirmando su pacto con Abraham, 9 veces se refiere a este punto como mi pacto. Dios lo inicia y lo mantiene a través de las generaciones como un pacto eterno. La aceptación por parte de Abraham de esta marca visible para él y sus descendientes fue una expresión más de su fe en Dios. Y así, aun cuando no existía todavía un lugar santo, todas las condiciones esenciales para la religión de Israel se habían cumplido. Cuando nació Isaac, Abraham lo circuncidó el 8º día, y la señal del pacto se transmitió de generación en generación, de Isaac a Jacob y de Jacob a sus 12 hijos, los antepasados de las 12 tribus de Israel. La circuncisión era una señal de la promesa o el pacto entre Dios, Abraham y la nación de Israel. Esta era practicada por todas las naciones vecinas de Israel, con excepción de los filisteos, en griego, la gente del mar Egeo. Por lo general,
Para la mayoría de las culturas era un rito de iniciación de la edad adulta, pero no para Israel, donde se trataba del rito de iniciación al pueblo del pacto. Era señal de una relación especial con Yahvé basada en la fe. Cada patriarca circuncidaba a sus hijos, es decir, actuaba como sacerdote de su familia. Robert Kirkstone, en Sinónimos del Antiguo Testamento, página 214, dice que el rito de la circuncisión relaciona el derramamiento de sangre con el acto de la circuncisión. La sangre simbolizaba el establecimiento del pacto, la ruptura del pacto y la redención del pacto. Dios exige consagración total de aquellos que se circuncidan, incluyendo a Esteban y a su auditorio del Sanedrín. Este pacto, simbolizado en el rito de la circuncisión, es la seguridad para Israel. No es el templo que, como en los días del exilio, puede dejar de existir, sino el pacto, el que permanece para siempre. Así, el mensaje de Esteban resumió la historia de Israel, expresando cómo el pacto se tomó en cuenta a través del tiempo. Esteban señaló que Dios siempre respetó la parte que le correspondía en la promesa hecha, pero Israel falló una y otra vez hasta el final. A pesar de que los judíos contemporáneos de Esteban seguían adhiriéndose a la ceremonia de la circuncisión, eran negligentes en obedecer. Los corazones de la gente estaban lejos de su Dios. Su falta de fe y desobediencia significaban su fallo en guardar la parte del pacto que correspondía. El pacto de circuncisión buscaba reflejar el compromiso personal de obediencia al pacto de Dios. Pero los judíos hacían pocas distinciones entre el ritual y la realidad. Los 12 patriarcas son los hijos de Jacob, quienes se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Abraham y sus descendientes, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, están obligados a guardar el pacto a través de una vida intachable ante la presencia de Dios. Abraham y su descendencia deben servir y adorar a Dios sin la ayuda de un tabernáculo o un templo. El pacto, por lo tanto, reemplaza al templo y sus servicios. Tanto Esteban como sus oyentes están en una relación de pacto con Dios. Para ellos, el pacto eterno que les llegó a través de Abraham y los patriarcas es básico. El cargo de blasfemia contra Esteban no tiene sentido, porque Esteban demuestra que él ha guardado el pacto a través de amar y servir a Dios. Como conclusión, el largo discurso de Esteban es algo más que una simple refutación de los cargos en su contra. En lugar de defenderse, este pronunció un alegato contra sus acusadores. En vez de manifestar un verdadero celo por el templo y la ley en su oposición al evangelio, los judíos estaban desplegando el mismo espíritu rebelde e incrédulo que caracterizó a sus antepasados, que se resistieron a los propósitos de Dios. En una cuidadosa revisión de la historia de Israel, Esteban llega a la conclusión que la presencia de Dios no está limitada a un lugar geográfico, a un pueblo particular. El pacto de circuncisión buscaba reflejar el compromiso personal de obediencia al pacto de Dios, pero los judíos hacían pocas distinciones entre el ritual y la realidad. El pacto de la circuncisión era el símbolo que se le dio a Abraham de que nunca olvidaría la bendición que Dios le dio. La señal de esta promesa se transmitió en cada generación, desde Génesis 17 hasta el tiempo del enfrentamiento de Esteban con el Sanedrín. A Abraham le salvó la fe. La circuncisión era una señal externa para demostrar la veracidad de esa fe. Dios bendeciría a la audiencia de Esteban, no por la circuncisión, sino por la fe. Esteban fue acusado de blasfemar contra Dios y de apostasía de la iglesia. En consecuencia, demuestra que es hijo de Abraham
y se valora a sí mismo como tal. Los pasos lentos con que avanzaba hacia su cumplimiento, la promesa hecha a Abraham, muestra claramente que tenía un significado espiritual y que la tierra aludida era celestial. La fe de los patriarcas, al desear ser enterrados en la tierra de Canaán, demuestra claramente que ellos tenían consideración por la patria celestial. Bueno es recurrir a la primera manifestación de costumbres o sentimientos cuando se han pervertido ya. Si deseamos conocer la naturaleza y los efectos de la fe justificadora, debemos estudiar el carácter del Padre de los fieles. El llamamiento de Abraham demuestra el poder y la gratitud de la gracia divina y la naturaleza de la conversión. Aquí también vemos que las formas y distinciones externas son como nada comparadas con la separación del mundo y la consagración a Dios. Busquemos esa misma consagración. Separémonos del mundo y sus filosofías. Busquemos la misma fe que Abraham y la misma fe y valentía que Esteban. Que todos los días de nuestra vida estén aderezados con esa fe para seguir a Dios, para buscarle y para estar siempre atentos a su palabra, a su llamamiento y a su misericordia. Cantemos ahora el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna, del Himnario Bautista. Himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 35. Cantemos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna de verdad al corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes te lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Nuestros corazones llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad, y hagamos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Gracias a Dios porque siempre nos llama, siempre está al pendiente de nosotros y siempre está pidiendo que nosotros atendamos
al llamado que hace a nuestras vidas. Así que no dudemos en buscarle, no dudemos en atender a su llamado, pero sobre todo no dudemos en que siempre está cerca de nosotros. Damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, pero demos gracias por todas sus bendiciones. Busquemos un himno más para ser despedidos en este servicio. Oremos. Señor bendito, Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Señor y Creador de todas las cosas, Padre, damos gracias a ti, la honra, Señor, la gloria y la alabanza que solamente tú mereces. Y Padre, ponemos ahora en tus manos nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, que nos dirijas siempre. Y Señor, y que nos permitas ser vasos útiles en tus manos. Permite que cada hijo tuyo, cada miembro de tu iglesia, Señor, te alabe y te glorifique todos los días en su caminar, en sus actos, Señor. Y sobre todo, Señor, que esa relación que ha sido posible ahora por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, se renueve cada día, se fortalezca. Y Señor, un día delante de tu presencia podamos hacerlo nuevamente. Gracias, Padre, por todo tu amor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias. Y Señor, te rogamos por cada uno de ellos. Lo hacemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos el himno número 16, Engrandecido sea Dios, del himnario bautista. Himno 16, Engrandecido sea Dios. Yeah.
Les recordamos las distintas actividades que tenemos en el transcurso de la semana. Así que pues estamos orando para que todos podamos participar en ellas, para que todos podamos tener parte en ellas. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo, les guarde y les bendiga siempre. Que tengan un excelente día.